pero muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan. Estamos en este su programa En la Mira con Nacho Gallardo y el día de hoy pues estamos hablando de historia estaremos hablando en este miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo. Y bueno, pues a propósito de las lluvias, a propósito de los torrenciales, platicar con él de la época de las grandes lluvias que se daban aquí en Ciudad Juárez, de la creación del viaducto de Azordaz, que a veces parecía un río, de colonias inclusive, que por donde pasaba, donde bajaba la corriente del agua. Y bueno, también pues muchas de las ferias, como la del algodón, que se hacían en época de lluvias, así se le decía, y que era muy común que pues varios días de feria pues lloviera pero sabroso, al menos a mí me tocó en varias ocasiones. De eso vamos a platicar con don José Luis Hernández Caudillo, pero bueno, antes que nada déjeme agradecer a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, agradecerle todo su apoyo, agradecerle también a la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas y también comentarle a usted, bueno, pues lo que está ocurriendo en materia de política internacional con las elecciones en los Estados Unidos y también aquí en nuestro país con pues todo esto que ha estado ocurriendo desde el jueves de la semana pasada. Ya se cumple mañana una semana y todavía es hora que el gobierno mexicano no tiene respuestas a las interrogantes que ellos mismos se han hecho. Desde el viernes pasado están pidiéndole a los Estados Unidos que les explique qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, y todavía es hora que Estados Unidos no da más información. Y bueno, definitivamente el presidente de la República pues está quedando a deber en cuanto a información se refiere, y sobre todo en esa exigencia que debería tener para con los Estados Unidos. Pero ahí estamos mal, porque si el propio presidente no sabe lo que está ocurriendo en su propio país, porque de aquí salieron estas dos personas, estos dos sujetos, y lo que se debe de preguntar uno es cómo fue que llegaron a la Unión Americana. Todas esas preguntas el presidente sigue sin tener respuesta. Así están las cosas, señores. Pero de eso y mucho más estaremos platicando también con don José Luis Hernández Caudillo y agradeciéndole a usted todo su apoyo. Don José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, y de nuevo aquí platicando la historia de Ciudad Juárez. Oiga, un comentario respecto a lo que decía yo pues de esta situación, don José Luis, de el traslado, detención, secuestro. Ya no se sabe, ya no son muchas las versiones de un caso que dejó impactada a la comunidad internacional por los dos sujetos, la importancia de los dos personajes, y que estemos a una semana del suceso y que todavía no sepamos qué demonios fue lo que pasó. Ahí nos va diciendo. En cierta ocasión el presidente de la República menciona, si aquí en el país no hay una sola cosa que el presidente no esté enterado. Pues parece que sí. Y entonces, con esas palabras, yo creo que él sí estaba enterado de qué era lo que estaba sucediendo con los personajes. Aquí lo que me inclino yo por pensar es que él sí estaba enterado de a quién habían detenido y a dónde lo iban a matar. Lo que pasa es que pues él no quiere que la gente sepa que él está inmiscuido en ese asunto. Y comentaba yo de que hubo varias personas que estuvieron preguntando que si era Santa Teresa, Texas, que si era Santa Teresa. Porque desde un principio esa malinformación. No, México. Dijeron, fue detenido en El Paso, Texas, en el aeropuerto Santa Teresa. Dije yo, no. No, lo que pasa es que varias personas dijeron es que en Santa Teresa no hay aeropuerto y Santa Teresa corresponde al estado de Nuevo México. Yo conozco ese aeropuerto porque en cierta ocasión, por equivocación, me metí ahí y yo iba a Columbus y me han dicho es que hay una carretera que corre paralela a la línea divisoria. Entonces yo me fui por El Paso, iba buscando la carretera que va a Columbus y vi ese camino, dije pues esta debe de ser la carretera y me metí. No, ya más adelante me pararon.
no sé si eran guardias privados o ya hace tiempo, no sé quiénes eran. Me dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? Le dije, pues voy a Columbus. Me dice, no, es que aquí no, por aquí no vas a salir. Digo, es que me dijeron que había una carretera. Ah, la carretera que tú buscas, dice, está de Santa Teresa a unos cuantos metros y ahí das vuelta. Vete por esta misma carretera y ahí das vuelta antes de cruzar Santa Teresa, das vuelta a la derecha. Y sí, efectivamente, una carretera, se puede decir como un camino vecinal, pero muy bien hecho. No había mucho tráfico, Pero, insisto, es Nuevo México. es Nuevo Ah, México. ok. Sí, pues es que es cruzando Santa Teresa. Exactamente. Viniendo de sur a norte, o sea, de México a Estados Unidos, cruza la garita y a unos cuantos metros está primero la carretera que va a Columbus y más adelante está la entrada del aeropuerto, a Ok. mano izquierda, viniendo de sur a norte. Y está el aeropuerto. Inclusive me llamó la atención porque tienen una estación meteorológica Ahí. ahí en el aeropuerto ese de Santa Teresa. Entonces, ahí lo trae pues para que no armar tanto escándalo, para pasar desapercibidos, de que los traen de Hermosillo hacia Estados Unidos. Entonces, el presidente sí está enterado. Entonces, nada más que está fingiendo que él no sabe. Inclusive la secretaria, no sé, Rosa Isela, Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. en las declaraciones que hace ella inmediatamente, pues se ve muy titubeante, como que ella no está enterada, como que ella no quiere dar la información correcta. Entonces, todo eso se prestó a malas interpretaciones de que nadie sabe qué fue lo que sucedió. En la bitácora dice que salen del aeropuerto, en el plan de vuelo, originalmente viene nada más un pasajero. Y cuando llegan a Santa Teresa, Llegan dos. llegan dos. ¿Dónde se subió? Exactamente. ¿Dónde estuvo el meollo? ¿Dónde lo subieron? Así que pues por ahí va. Para las interrogantes, el presidente sabe muy bien cómo está todo. Así es. Y si no saben, entonces qué preocupante, ¿no? Quiere decir que los Estados Unidos cocinaron todo esto y no confiaron en el gobierno mexicano y nunca le soltaron prenda para no alertarlos. En la detención de la Barbie hace tiempo, se hizo un operativo y también ese fue coordinado por la DEA. Entonces no quieren llamar al ejército y nada más hablan a la Secretaría de Marina y que son los que apoyan a la DEA y detienen a la Barbie, que los detuvieron, utilizaron unos helicópteros. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ellos dicen es que no confiamos en el ejército porque al momento de decir estamos organizando un operativo para detener a la Barbie, dice Lolo se iba a fugar la información, Claro. entonces, se iba a escapar. Dice, entonces esto lo hicimos muy sigilosamente con la Secretaría de Marina, porque con ellos sí confiamos, porque ellos como se dedican nada más a las costas, pues no conocen cómo está el manejo acá en el demás territorio, y por eso fue que tuvo éxito el operativo. Y entonces fue cuando detuvieron a la Barbie. De algún modo hubieran puesto en riesgo esta operación si el gobierno mexicano se hubiera dado cuenta de lo que iba a pasar. Sí, sí. Pero ya son casi una semana, don José Luis. Ya mañana se cumple una semana y todavía es hora que no sabemos nada. Y lo que sí queda claro es que el gobierno mexicano se ha lavado las manos una y mil veces diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver, no tuvimos nada que ver. Bueno, porque él no quiere quedar mal con los, claro, con los que vayan a quedar con el cártel. Pero ha sido muy insistente. Yo no fui, yo no. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas ni la Marina participó. Lo han reiterado, José Luis. Y aquí lo que pasa es que está en riesgo el hecho de que ahora que hable Zambada, no, pues va a decir, pues es que nosotros financiamos la campaña claro, de López Obrador. Porque la gente, seguidores de Andrés Manuel, han estado sacando muchos memes en ese sentido de que, uy, Felipe, preocúpate. No, ¿cuál Felipe? No, este sexenio ya se está terminando
y No, el sí, Chapo todas las campañas que hizo López va a Obrador para estar, lograr la presidencia estuvo financiada por el narco. Entonces lo claro, que sucede es que hubo un convenio, dice, mira, yo te voy a financiar la campaña, pero pero llegando a la presidencia, así le pues nos hacemos. vas a dar ya libre. Don José Luis, el tema de hoy, a propósito de, y agradecemos mucho a Alternativa FM 100.3, las radios selectivas, su apoyo. Agradecemos como siempre a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ahorita están en proceso de sucesión, y como siempre agradecemos a nuestros amigos de Del Río, ya sabes, Del Río MX en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y bueno, don José Luis, ahorita el día de ayer pues hubo un mini tornado aquí en la Sí, frontera. Yo aquí en esta área se resintió muchísimo y venía acompañado de fuertes ráfagas de viento con lluvia y luego después con mucho granizo, mucho granizo. efectivamente, lo raro de esto es que nada más se sintió en el partido Romero y en la zona centro. Sí, yo fui a la asamblea municipal en la tarde y allá el pavimento seco, muy normal, o sea, como de No, la Federal uno para acá se sintió. exactamente, pues ese partido Romero. Y la parte norte del barrio de La Chaveña fue donde se sintió. Ah, sí, hasta un árbol se cayó ahí, ¿verdad? Ahí se cayeron, y se cayeron varios, Sí. una palma que está ahí de este lado de la Miguel Ahumada. Oiga, una persona falleció también tratando de destapar una alcantarilla. Había un cable por Es ahí. que no se fijó que el cable estaba caído en la otra banqueta Sí, y se atravesó la laguna del agua y pierden y la no vida. sale descalza la persona. Sí. Pues sí, Bueno, aunque hubiera traído zapatos, sí lo alcanza, el sí, latigazo. eso sucedió en una ocasión aquí en la Avenida Juárez, Sí, que se inundó la Avenida Juárez. ¿se Iban pasando acuerda? unas personas y se agarraron de un Así arbotante es. y se electrocutó la persona. Pues eso nos da tema, don José Luis, para hablar precisamente de los aguaceros y de De las cómo, inundaciones, bueno, a tal grado que cuando ha crecido el río Bravo debido a las inundaciones, pues se causó se provocó la creación de la isla de Córdoba y se exactamente. provocó que alguna ocasión alguien le pidiera al presidente Benito Juárez que intercediera a tal grado eran. Y es más, tenemos también la anécdota de que aquí, muy cerca de aquí, pernoctó don Benito Juárez debido a un aguacerazo que usted nos ha platicado y que se tuvo que quedar. Entonces, nunca llueve, pero cuando llueve, llueve en serio, don José Sí, Luis. lo que pasa es que Don Benito Juárez nos visita aquí en agosto de 1865 y la primera reclamación que le hace la gente que vive aquí en la ciudad, le dice, señor presidente, es que el agua del río cuando llueve, dice, se viene avanzando y se viene llevando parte del territorio nacional. Ok. Dice, originalmente el lecho del río era más hacia el norte. Inclusive, le dicen, el aguacero que cayó el año pasado, en 1864, dice, era tan fuerte que se oía cuando arrastraba la corriente, los árboles, las casas que se caían. Dice, entonces fue muy fuerte ese aguacero en 1864. El presidente le ordena a Matías Romero, le dice, oiga, licenciado, quiero que empiece a hacer una reclamación al gobierno de Estados Unidos que le diga que parte de nuestro territorio ha quedado en Estados Unidos a causa de la corriente del agua del Y río Bravo. bastantes hectáreas, ¿no? Lo que es el Sí, chamizal. inclusive ahí en el grupo tenemos un plano donde viene la trayectoria original del río Bravo, la que tiene en 1864 y la que tiene en 1967 cuando la devolución del chamizal. También tiene usted acceso a unas fotografías en donde se veía lo que había en el chamizal, que era de Estados Unidos, antes de la devolución, ¿no? Todas las casas que había en el chamizal y todo eso. Sí, se tomó una foto aérea y están todas las casas, ya está desocupado todo ese espacio, que viene siendo el espacio que está en lo que es ahorita la avenida Heroico Colegio Militar hacia el norte, Así es. que lo único que dejaron, es que el convenio era de que debía de entregar Estados Unidos el terreno que correspondía al chamizal,
pero sin nada, sin ninguna edificación. Y lo único que se quedó fue la escuela Navarro, que ahorita es la escuela, ¿qué? Preparatoria, La del Chamizal, la ¿no? del Chamizal, y las instalaciones del CIL, la Comisión Ajá, Internacional de exactamente. Límites y Aguas, fueron los únicos dos edificios que quedaron. Ok. Entonces, nomás que nada, no la encuentro. Es una panorámica donde vienen las casas ya desocupadas y otra donde ya el espacio está limpio, ya no hay nada. Ok. Inclusive en una de esas fotos viene la ubicación de aquella cantina tan famosa que hubo, de la que hemos ya platicado, el hoyo en la pared. Así es. Yo pensaba que esa cantina había estado allá por el rumbo del Puente Libre. Ya. No, allí en esas fotos aéreas viene marcado que la cantina esta estuvo ahí a espaldas del estadio Benito Juárez. Ok. Ahí lo marcan. Y entonces, de ahí empiezan las reclamaciones en 1865, cuando estaba aquí don Benito Juárez. Resulta que para 1911, en junio, el gobierno de Canadá, que funge como árbitro en la disputa por el territorio, emite un lado donde dice que efectivamente tantos metros de tal punto a tal punto le corresponden a México. Y se ordena, desde a partir de esta fecha ya se deduce que de esta parte a esta parte esos terrenos le corresponden a México y hay que hacer la devolución pertinente. Como está muy reciente los hechos de la toma de Ciudad Juárez, la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de mayo, pues como a los 10 días es cuando se emite ese laudo y se queda ahí olvidado. A favor de nosotros. A favor, pero Estados Unidos no dice nada. No, pues ellos también traían una de broncas allá, ¿no? Sí, también, entonces nadie se da por enterado que hay ese lado del gobierno de Canadá y pasa desaparecido desde 1911. No es hasta en una visita que hace John F. Kennedy a López Mateos y le dice, oiga, señor presidente, por ahí encontré en una ocasión un documento donde dice que hay que reintegrarle un territorio de 333 hectáreas al gobierno, al pueblo de México. Dice, vamos viendo ese asunto para hacerle la entrega. Dice, bueno, pues me parece muy bien. Y ahí es cuando empiezan a trabajar los dos gobiernos para hacer la reintegración de las 333 hectáreas. Uh-huh. En el 63, Kennedy es asesinado. Entonces, el 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Entonces queda ahí detenido la devolución del chamizal. A los que les toca en suerte es a Lyndon B. Johnson y a Díaz Ordaz, Uh-huh. ya recibir físicamente el territorio del Si chamizal. no, entonces quiere decir que hubiera estado Kennedy en la devolución. Si hubiera estado Kennedy. ¿Estuvo Kennedy en Juárez? Sí. Ah, no, entonces él veces. sí estuvo, ¿no? O sea, sí, estuvo varias veces aquí. Entonces, yo creo que hubiera sido antes del 67 la devolución del chamizal, más que pues que los cambios de gobierno, el asesinato de Kennedy, cambia de López Mateos a Díaz Ordaz. Entonces, hasta el 67 es cuando se hace la devolución física, el 27 de octubre del 67. okay. Ya, pues, pero si no ha sido por la inundación esa del 64 y que don Benito Juárez empezó a hacer la reclamación, pues no hubiera... Hasta ahí se hubiera quedado. Ahí se hubiera quedado el río avanzando hacia territorio nacional. Pues, pero era más territorio el que se había quedado de aquel lado. Inclusive hay personas que, hay una anécdota muy interesante donde dicen que en la entrevista a Díaz Tapta en 1909, cuando tienen la entrevista ahí en la aduana, se despiden y avanza Mr. Tapta ahí por la avenida Juárez. Con su comitiva. Sí, todos, y Porfirio Díaz lo sigue a unos cuantos metros atrás de él. Ya, se van avanzando. De repente voltea a Mr. Taft y le dice, ¿algún problema, señor presidente? Dice, ¿por qué me viene siguiendo? No, dice, es que hasta aquí es México.
él marcaba la calle San Antonio. Oh, Dijo, es que hasta aquí es México. ¿en serio? Sí, hasta allá era el primer cauce del río Bravo. Ah, bueno, ya, se despidieron. Entonces, sí ha sido muy problemático el hecho de las De las lluvias. lluvias y de Bueno, las inundaciones. a tal grado que precisamente Catedral está donde está, porque es la parte más elevada, el barrio alto y todo eso que usted nos ha platicado están en esa zona precisamente por las inundaciones, ¿no? Exactamente. El otro día me detuve ahí en la 16 y Mariscal y me estuve viendo de la 16 hacia el oriente. Y efectivamente, las personas que quieran hacer lo mismo, se pueden parar ahí en la 16 y Mariscal, viendo por la 16 hacia el oriente, y van a ver cómo se ve, dónde está ubicada la catedral y la misión, y cómo se ve para abajo, hasta donde está la plaza de armas. Todo eso se llenaba de agua del río Bravo. Del río. Cuando llovía, pues que salía del cauce el agua y todo eso. Hay que ver cómo está la calle 16 de septiembre, el trazo que tiene sinuoso, la Vicente Guerrero. Si se paran ahí en la misión, van a ver el trazo irregular también que tiene la Vicente Guerrero. Okay. Pues es que era precisamente por el agua que se desbordaba y venía inundaba todo ese espacio y se le fue respetando cuando ya se hicieron las calles, se respetó el trazo para hacer el caminito. En la Chaveña, precisamente se respetó el trazo de la calle Ponce de León, primer centinela, segundo centinela, porque es donde pasa el agua que viene de la sierra de Ciudad Juárez. Por ahí baja y ahí estriba precisamente el error de haber construido el paso de nivel donde lo hicieron. Porque como es la bajada del agua, pues ahí va a llenar el paso de Y nivel. las inundaciones, don José Luis, parte también de Ciudad Juárez, ¿no? El charquito, hasta una mueblería fue parte de... Fue el éxito de la mueblería, Y mencionar el charquito. ¿qué pasa ahí con eso? ¿Por qué nunca se ha podido solucionar? Usted nos platicaba lo de unas bombas que se jamaron. Sí, cuando se inauguró el paso de nivel en 1965, pusieron unas bombas muy grandes. Me tocó ver esas bombas que estaban en el lado sur del paso de nivel. Y precisamente se construyeron para que cuando se llenara el paso, funcionaran las bombas y echarlas al canal que está ahí en el paso del norte, Ok. en la calle. Entonces ahora cuando llueve también ahí el canalito ese, pues no se va el agua para allá porque hay un pequeño como bardita y arrastra basura. No se va y por eso se inunda la calle paso del norte. Ok. Ese canalito que está a un lado de la calle Paso del Norte va a dar hasta atrás de la fábrica de whisky. Ok. Ahí da vuelta en la fábrica de whisky y va a desembocar en la sequía del pueblo. Y pues para eso se puso en funcionamiento ese como dique y unas entradas para el agua, pero pues no funciona. La bomba esa, mucha gente se ha preguntado que dónde quedó. Era una bomba grandísima. Pues por ahí se comenta que algún presidente municipal se la llevó a su rancho, se la tiene y ahora cuando llueve. Se sigue dando, ¿no? Ayer estaba cerrado y Sí. no llovió para la sierra, llovió aquí nada más en el centro, pero eso fue suficiente para inundar el paso de nivel. Entonces, ¿Ha muerto gente? sí, en las inundaciones ha muerto. Y lo que pasa es que allá hay letreros en el paso de nivel. Sí, también, sí. Cuando esté lloviendo, ya no es peligroso entrar. Pero mucha gente viene y dice, no, al cabo sí puedo pasar. Y nada. No, pues baja muy rápido el agua, pues se quedan ahí los carros, pues se queda la gente atrapada. Y lo mismo sucede en el viaducto Díaz Ordaz. ¿Cuántas veces dicen, cuando esté lloviendo, no utilicen el viaducto? También ahí se inunda. Fue muy famoso en una ocasión, y eso hace poco, que venía una rutera por el viaducto y de repente que se viene la corriente, pues se quedaron atrapados ahí
Oiga, que eran de también, Maquila. ¿se acuerda también el caso pero por acá, donde la lluvia también provocó que se cayera alguien Una niña. y alguien salió de una rutera a tratar de auxiliarla y se murió este hombre que es un héroe? Sí, ahí por el Ejército Nacional, más o menos ahí para la altura de la Valentín Fuentes, por ahí fue que un canal y la niña vio camino y se resbaló y se cayó y el rotero la vio y pues falleció, desgraciadamente. Ojalá le hayan Entonces, hecho honores. entonces las inundaciones, los aguaceros, que precisamente en una ocasión me invitaron a un foro ahí en la universidad, pues para hablar de que en toda la República hay ciudades que tienen algo especial que los distingue. Por ejemplo, Morelia, que tiene sus casas con tejas. Mérida, que todas sus casas son blancas. Ujú. En Guanajuato, las casas como están, Los callejones. de diferentes colores y muy llamativos. Y las bardas están altas del piso. ¿Por qué? Porque baja el agua muy rápido y para que no se caigan, pues con un cimiento muy alto Ujú. de cemento, de piedra, pues se conserve. Y me preguntan, oiga, ¿y cuál es la arquitectura que distingue a Ciudad Juárez? Digo, lo que pasa es que Ciudad Juárez no tiene una arquitectura que lo distinga No. de las demás ciudades de la República. Aquí lo único que podemos ver en todas las fotos que tenemos ahí en el grupo es que la mayoría de las casas tienen las canales aquellas de lámina. Ajá, sí. Todas les ponían canales de lámina. Decían, ¿por qué ponen eso? Porque en Juárez casi no llueve. Pero cuando llueve, Llueve. pues cae bastante agua. Y con esas canaletas, pues sale el agua y cae a la calle. Es que somos muy radicales, ¿va? Cuando llueve, Sí, llueve. Cuando, exactamente. cuando hay sequía, hay sequía. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué antes sí llovía mucho? Y ya lo hemos comentado, llovía porque Muchísimo. no había pavimento, no había banquetas de concreto. El Valle de Juárez daba gusto ir a visitar el valle porque a los lados había vegetación, Era ir realmente al campo. exactamente. Entonces había mucha vegetación, había muchos árboles y precisamente ahí se reciclaba, llovía, se resumía en el suelo, se evaporaba, se hacían las nubes, volvía a llover. Ahora no, ahora todo es de concreto, es pavimento. Todo lo que era el Valle de Juárez ahora son fraccionamientos, está en Riberas del Bravo Sí, y todo eso. Entonces hemos acabado con el ecosistema de que el reciclaje del agua. Entonces y ahí ahora están las estamos consecuencias. sufriendo que ayer nadie esperaba el agua, Ay, se lo esperaba, nadie. hombre. Muy Entonces, fuertísimo. precisamente, y no llueve porque no hay vegetación, no hay árboles ya. Antes en la Avenida Juárez había varios árboles, ahora ya no. No, y aparte llueve en meses que antes no acostumbraba, o sea, las lluvias eran en junio, ¿no? No, pues en mayo ya empezaban en mayo, en junio, a mí me tocó ver en julio que caían unos aguaceros que venía bajando el Así agua ahí por es, la calle Sevilla, bajaba por las Andes, se llenaba todo el exhipódromo. Ahora ya no llueve, precisamente por eso, porque así pues no es. se recicla el agua. Don José Luis, una invitación para irnos al Juárez de ayer, por favor. Sí, pues a las personas que se interesen en conocer la historia y más que nada la historia en imágenes, pues nos pueden acompañar ahí en el grupo El Juárez de ayer. Es un grupo privado, tenemos, no sé, la última vez que vi la cantidad de miembros, tenemos como 27,300. Y la mayoría de los que están, pues disfrutan mucho de las fotos. Claro. Tenemos fotos de todo Ciudad Juárez. Así que, pues, si la gente que se interesa en conocer la historia de Ciudad Juárez, pues que nos acompañe en el Que grupo El cuando Juárez. volvemos a transmitir desde la fiesta, o ya próximamente, próximamente. Gracias, don José Yo creo Luis. que antes de que sea la inmersión, nos vamos y ya Hacemos una les transmisión más. avisamos que el día ya está lista.
La J. Juárez entrega gratuitamente 2 millones de litros de agua al día a través de pipas a los lugares más necesitados, asegurando que miles de hogares tengan acceso al agua potable, distribuyéndoles 40 millones de litros en un mes. Agradece mucho a la Junta de Agua que pues estamos acá abandonaditos, ¿verdad? Pero ustedes no nos abandonan, las pipas aquí están con nosotros siempre. El gobierno de Maru Campos trabaja para facilitar que cada familia reciba el agua esencial para su bienestar. Gobierno del Estado y la J+, de la mano contigo. ¡Eh! ¡Ponte chido! Ponte chido con Del Río. Bien, gracias, don José Luis. Muchas gracias a Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y también muchas gracias a nuestros amigos de Del Río. Ya sabes, vive el verano con Del Río y vétete a www.delrio.mx y también búscalo en TikTok, Instagram y Facebook. Todo esto allí en Del Río MX. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a la Junta Central y a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Muy, pero muy buena tarde y seguimos en contacto. Continuamos con más.